que traducirse en principios que gobiernan la vida, que gobiernan lo que hacemos. Y el capítulo 2 es eso, ¿no? Instrucciones para los hombres adultos mayores, instrucciones para las mujeres mayores, instrucciones para las mujeres jóvenes, instrucciones para los jóvenes, muchachos jóvenes, instrucciones para los siervos, los trabajadores de la iglesia. Lo que Pablo le está enseñando a Tito a hacer es a poder transferir las verdades centrales del Evangelio y llevarlas a conductas prácticas en toda la vida de la iglesia que refleje esas doctrinas que proclamamos y defendemos. Este pasaje ilustra este concepto de qué es una filosofía de ministerio. Porque en esencia a eso nos referimos. Son convicciones bíblicas que van a ser trasladadas después a la vida práctica de la iglesia y van a dar forma a todo lo que hacemos en la iglesia. Ya sea nuestra tarea como pastores con los hombres ancianos, nuestra tarea como pastores con las mujeres ancianas, nuestra tarea como pastores con las mujeres jóvenes, nuestra tarea como pastores con los jóvenes y la formación de jóvenes, nuestra tarea como pastor sobre toda la iglesia, área por área, va a ser gobernada por principios bíblicos que se traduzcan en vidas que se sujeten a esos principios bíblicos. En esto se resume nuestra labor práctica. ¿En qué gasta su vida el pastor? ¿En dónde gasta su tiempo? Bueno, él tiene que conocer la doctrina, predicar la doctrina, defender la doctrina, pero hay algo más. Él tiene que hablar la doctrina constantemente en todos los niveles de la iglesia, en cada grupo, y llevar a cada uno de esos grupos a vivir de acuerdo a la doctrina en esa etapa de la vida, en esa característica, en ese género, hombre o mujer, o en lo que se está haciendo. Déjame darte una definición de a qué nos referimos con una filosofía de ministerio. Filosofía de ministerio es una serie de principios inalterables o no negociables que determinan cómo funcionaremos en el ministerio. Una filosofía de ministerio son principios no negociables que hemos abrazado y que van a dirigir todo lo que vamos a hacer en el ministerio. Una filosofía de ministerio bíblica es una que tiene las Escrituras como la fuente de la que surge cada práctica ministerial. Hoy nosotros estamos invadidos hay una avalancha de ofertas de cuáles serían las prácticas, cuáles serían los métodos en la vida de la iglesia que prometen éxito al pastor. Y cuando nosotros hablamos de filosofías bíblicas de ministerio, uno dice, bueno, pero eso ya lo sé, yo sé que tengo que vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y por eso es que cuando leo todo lo que leo, trato de ver si esto tiene algo de bíblico y lo implemento porque veo que tiene versículos bíblicos. Pero cuando hablamos de filosofía de ministerio, no tiene que ver con que todos esos recursos usan textos bíblicos, sino que lo que estoy diciendo es que la vida práctica de la iglesia debería ser el resultado del estudio personal del pastor y sus convicciones bíblicas. Y esos textos que él va entendiendo deben ir dando forma a cómo él hace el ministerio de mujeres, el ministerio de jóvenes, el ministerio de niños, de ancianos, todo lo que sucede en la vida práctica de la iglesia. Cuando pensamos en las filosofías bíblicas de ministerio, llamamos a esas filosofías principios inalterables. ¿Por qué son inalterables? Bueno, es claro, ¿no? Ellos vienen de la Escritura.
La Escritura no cambia, es eterna. Es lo que dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, al final, cuando habla de que fuimos renacidos por la palabra de Dios. Después, más adelante, va a decir que toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba, que se seca y se marchita, como lo dice Isaías. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es estable, trasciende las culturas, trasciende los tiempos, las épocas, las circunstancias. Por eso, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde se exalta la innovación. Se ve la innovación como el ideal. La iglesia que está mejor posicionada para alcanzar su generación es la iglesia que logra estar al ritmo de su tiempo. Pero bíblicamente, lo que deberíamos exaltar como una virtud de la iglesia no es la innovación, sino más bien la permanencia. El hecho de que la iglesia se pueda mantener estable en medio de una sociedad cambiante debería ser visto como la mayor virtud. Cuando las iglesias viven de acuerdo a una filosofía de ministerio bíblica, esa filosofía da forma a esa iglesia de tal manera que esta iglesia se mantiene tal como las iglesias fieles han vivido a través de los siglos. O sea, lo que deberíamos esperar es que en aquello que es esencial, las iglesias fieles se vean idénticas. Idénticas. Lo que deberíamos esperar es que tu iglesia se vea en aquello que es esencial igual que la iglesia del primer siglo. La iglesia en Hechos capítulo 2, esa iglesia es la que se tiene que parecer tu iglesia. Porque los principios que gobiernan la vida de la iglesia no son principios que cambian de acuerdo al estado de las circunstancias alrededor, sino se mantienen firmes sobre la clara revelación bíblica. Las iglesias fieles entonces se parecen. Se parecen porque derivan sus métodos y sus estrategias y sus formas de la misma fuente. Ahora, claro que hay aspectos de la cultura que son, llamémoslo, benignos, que son parte de nuestra vida y que no tienen que ver con la esencia de la iglesia, y eso se ve distinto. Por ejemplo, en la iglesia primitiva no había una conferencia por Zoom como la que estamos teniendo ahora. Estos son aspectos de nuestra cultura que podemos usar, pero aquello que es central para la vida de la iglesia es igual, idéntico. Porque la filosofía de ministerio bíblica es estable, es permanente, nunca va a cambiar. Todas las iglesias deben vivir de acuerdo a esos modelos. Ahora, si ustedes pueden mirar conmigo alrededor, como hicimos el primer día, nos damos cuenta de que para muchas iglesias esto no es así. No es una virtud la permanencia, sino es más bien esa tendencia a la innovación. Y entonces los pastores parecen siempre estar al acecho de un nuevo método que les garantice mejores resultados que los que está teniendo. Se anotan en las conferencias, compran los libros, pensando que tal vez van a poder encontrar la llave al éxito. Y cuando escuchan una enseñanza, lo que hacen es ir a su iglesia, tratar de hacer los cambios que se necesiten para poder lograr ese resultado. Déjenme sugerir algo que leí hace un tiempo y dice así: cambiar la metodología en búsqueda de resultados demuestra que el ministerio está gobernado por la idolatría. Cambiar la metodología en busca de resultados lo que demuestra es que ese ministerio está gobernado por la idolatría.
Y vos decís, no, Matías, ¿no es obvio que estamos queriendo buscar resultados? ¿No es que la iglesia tiene una misión que cumplir y vamos a buscar la mejor forma de hacerlo? Claro, pero quiero que pongas esto en un contexto bíblico. Si vos mirás 1 Corintios capítulo 3, Pablo habla de que los resultados reales en el crecimiento de la iglesia están completamente fuera del alcance de nuestras manos. ¿Se acuerdan? Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que está a cargo del crecimiento. Dios es el que da el fruto en la vida de la iglesia. Nuestra tarea no es producir crecimiento. Nuestra tarea es hacer lo que fuimos llamados a hacer con fidelidad. Ahora, cuando yo de repente no estoy conforme con hacer lo que fui llamado a hacer con fidelidad y lo que quiero es lograr resultados, lo que estoy mostrando es que lo que está guiando mi ministerio no es mi deseo de llevar gloria a Cristo, sino algún otro objetivo. ¿Por qué quiero resultados? ¿Por qué quiero una iglesia más grande? ¿Por qué quiero entrar en esos círculos? ¿Por qué quiero lograr ese presupuesto? ¿Por qué quiero construir ese edificio? ¿Por qué quiero mantener esta iglesia en la forma en la que está? ¿Por qué lo quiero hacer? Si no es para glorificar a Dios, entonces hay alguna otra cosa en mi corazón que lo está llevando, ¿no? A eso nos referimos con la idolatría. Puede ser la vanagloria de la vida, ¿no? Puede ser que la iglesia se haya convertido en mi plataforma para lograr trascendencia, relevancia, valor. Puede ser que estoy tratando de lograr recursos. Y entonces la iglesia es el camino para eso. Y yo empiezo a tomar decisiones estratégicas para ubicarme y posicionarme en el lugar más favorable para poder tener las mejores oportunidades para tener eso que quiero. Y entonces, ¿qué hago? Busco métodos para lograr resultados. Lo que estoy buscando son números que puedan alimentar esas idolatrías. Entonces, si ese no es el camino que va a honrar al Señor, ¿cuál es? Bueno, el camino, dijimos, es el camino de la búsqueda de la fidelidad. Es el camino de vivir un ministerio que refleje la doctrina que profesamos. O sea, que surja de las Escrituras mismas y que gobierne todo lo que hacemos, dejándole a Dios los resultados. Parte de tener un ministerio fiel es enfocar el ministerio en la dirección correcta. Si vos mirás Efesios capítulo 4, Pablo va a describir cómo se ve un ministerio bíblico, una iglesia tal como Dios la diseñó. ¿Cuáles son las dinámicas? ¿Y cuál es el objetivo de la iglesia? Y te das cuenta de algo importante en ese pasaje. El objetivo del Señor apunta a llevar a la iglesia a la madurez. Vos decís, pero no. La tarea de la iglesia no es alcanzar al mundo perdido. Si vos lees Efesios capítulo 4, la culminación del programa de Dios es la iglesia edificada. ¿Y cómo se edifica la iglesia? Por la actividad propia de cada miembro, por todos los dones, siendo estimulados y dirigidos por los dones que el Señor dio para esa función, para dirigir y administrar la vida de la iglesia. O sea, los dones de evangelista y pastor maestro. Entonces, si vos mirás la dinámica de la iglesia, el enfoque es el siguiente. Como pastores, nuestra función no es hacer el ministerio, sino equipar a los santos para la obra del ministerio. O sea, ayudarles a vencer el pecado, que la palabra equipar tiene que ver con esta idea, con restaurar. O sea, ayudarles a vencer el pecado que estorba
para que no vivan una vida integrada a la iglesia y usando sus dones para edificar a sus hermanos. Y a medida que yo como pastor voy ayudando en esto, lo que va pasando es que la iglesia va madurando. Y a medida que la iglesia va madurando, la iglesia se vuelve una fuerza misionera en sí misma. La iglesia, la herramienta misionera más poderosa de la iglesia, es la vida santa de sus miembros. Por eso, el camino de la filosofía bíblica de ministerio es el siguiente. Como pastores, nuestra labor tiene que ver con la iglesia. Nuestro trabajo tiene que ver con edificar la iglesia. Principalmente, a medida que los creyentes van madurando, esa madurez repercute en la evangelización del mundo. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es la madurez de la iglesia la que se vuelve la fuerza misionera para alcanzar al mundo. Entonces, pusimos esta base. La iglesia no tiene que estar gobernada por metodologías humanas que son el producto de los tiempos en los que vivimos. La vida de la iglesia tiene que estar gobernada por principios bíblicos que son después traducidos y llevados a acciones de la vida de la iglesia, la administración práctica de cada aspecto de la iglesia, que trae como resultado la maduración de la iglesia y el crecimiento que Dios da, interno y externo, en la vida de esa iglesia. Ahí es donde tiene que estar nuestro enfoque, hermanos. Y quiero ver dos aspectos de ese desarrollo de una filosofía de ministerio bíblica. Esto requeriría más tiempo para que lo podamos conversar y podamos trabajar en esto, pero quiero darte al menos los principios. ¿Cómo sucede que una iglesia puede vivir esta dinámica de fidelidad a las Escrituras con las que hace todo lo que hace para la edificación del cuerpo de Cristo? El primer principio que quiero mostrarte está en el capítulo 1 de Tito, y es este: una iglesia dirigida por una filosofía de ministerio bíblica es el resultado de un compromiso con el modelo bíblico para el gobierno de la iglesia. Una iglesia dirigida por una filosofía de ministerio bíblica es el resultado de un compromiso con un modelo bíblico para el gobierno de la iglesia. Sé que me estoy metiendo en terreno escabroso, pero es necesario para lograr este objetivo, de que la iglesia pueda ser fiel a lo que el Señor le ha dado para hacer. Hay muchos modelos de gobierno de iglesias. Me imagino que aún en esta conferencia tenemos más de uno representado. En el mundo cristiano tenemos el modelo episcopal, que funciona en su forma piramidal clásica, con a la cabeza una persona que está gobernando sobre el todo. Tenemos el sistema presbiteriano, donde hay grupos de ancianos que están gobernados por grupos de ancianos que velan por regiones y que están gobernados por un grupo de ancianos que gobiernan un país entero y todo lo que sucede en esa denominación. Tenemos el sistema congregacional, donde los miembros de las congregaciones son los que tienen la decisión en muchos de los asuntos de la iglesia. Y se deciden los asuntos por votación, y la iglesia
entiende que sus líderes son solamente representantes de la autoridad que se les delega de parte de la congregación, como un sistema democrático trasladado a la vida de la iglesia. Hay muchos sistemas de cómo se gobierna la iglesia. Y en la mente de muchos está esta idea, bueno, cada uno lo hace como quiere hacerlo, porque la verdad es que la Biblia no nos dice nada en cuanto a cómo tiene que funcionar el liderazgo de una iglesia, lo cual es algo falso. La Biblia sí nos instruye. La Biblia sí tiene un modelo de cómo debe ser el liderazgo de la iglesia local. Claro que puede haber matices que cambien de un grupo a otro, pero los elementos principales de cómo funciona el liderazgo de la iglesia están dados claramente en las páginas del Nuevo Testamento. ¿Cómo funciona el liderazgo de la iglesia? Bueno, la autoridad de la iglesia, la cabeza de la iglesia, es Cristo. Esto no es solamente una teoría, esto tiene que ser verdad en la práctica de la iglesia. Lo sabemos ahí en Efesios capítulo 1, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, ¿cómo es que Cristo dirige a la iglesia en forma práctica? ¿Esto es algo solamente posicional o técnico o teórico? ¿O realmente Cristo está dirigiendo lo que estamos haciendo? Cuando decidimos empezar un nuevo ministerio, ¿es Cristo el que lo decidió o somos nosotros? ¿Tenemos la libertad para dar forma a la iglesia como a nosotros nos parezca más conveniente? ¿O tenemos que depender de alguna manera de que Cristo decida qué va a pasar con la iglesia en cada paso que damos? Bueno, la verdad es que Cristo debe gobernar la vida de la iglesia en todos los asuntos. ¿Cómo sucede eso? Bueno, claro, Cristo gobierna la iglesia, Él es la cabeza, estando Él a la diestra del Padre. En la vida de la iglesia, las dinámicas que hacen que Cristo gobierne la iglesia son la acción del Espíritu Santo, que es el representante de Cristo en la tierra, y es la palabra de Dios, las escrituras que representan todas las directivas, todas las doctrinas, todas las verdades de nuestra autoridad, Cristo, para la vida práctica de la iglesia. Entonces, así funciona. Estas son las autoridades reales en la iglesia, las Escrituras y el Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo no obra en una forma mística, sino en una forma concreta. A través de la Escritura que Él mismo inspiró, Él va iluminando la mente para que entendamos su voluntad, sus intenciones. Él equipa a la iglesia a través de dones y administra el funcionamiento de la iglesia de esa manera. Ahora, en el ámbito humano, la forma como la iglesia es dirigida es por un grupo de hombres a quienes la Escritura llama con diferentes títulos, pastores, ancianos u obispos, pero se refieren al mismo oficio. Este grupo de hombres que son reconocidos oficialmente, después de haber sido evaluados de acuerdo a requisitos bíblicos, y entonces siendo reconocidos como hombres que han sido apartados por el Espíritu Santo para esa tarea, estos hombres son los que van a llevar la responsabilidad de velar por la iglesia. Ellos van a alimentar el rebaño, van a cuidar el rebaño de las amenazas y van a episcopar, van a administrar la vida práctica de la iglesia, siguiendo las directivas de Cristo para esa función. Parte de esa
tarea es entonces velar y administrar la iglesia. Ahora, ellos no son autoridad, no son una autoridad independiente. Ellos están bajo autoridad. Cristo es la cabeza de la iglesia y ellos deben representar a Cristo en la vida práctica de la iglesia. Así que si ves en el capítulo 1, mira cómo comienza el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Según Pablo, una iglesia sin ancianos es deficiente. Deficiente no quiere decir herética. Lo que quiere decir deficiente es que no está equipada para enfrentar lo que requiere poder vivir un ministerio fiel, tal como ha sido encomendado a la iglesia. Una iglesia, para que pueda ser funcional, para que pueda tener todas las dinámicas necesarias para la madurez y para el ministerio, requiere este elemento. Requiere, fíjate cómo le dice, para que establecieses ancianos en cada ciudad. Esta idea de establecer ancianos implica no que Tito tenía una autoridad especial para esta tarea. Lo que implica es que Tito lo que tenía que hacer era recorrer cada una de estas ciudades y tomar esta lista y junto con la iglesia hacer una evaluación, como lo dice en 1 Timoteo capítulo 3. Él tenía que evaluar a los hombres en base a estos requisitos y una vez que estaban calificados, iban a hacer un anuncio oficial. Iban a ser reconocidos frente a toda la iglesia como los ancianos de la iglesia. Eso significa establecer al anciano. Las iglesias lo pueden hacer de diferentes maneras, pero el anciano no es la persona que más trabaja en la iglesia. El anciano no es la persona que más ofrenda en la iglesia. El anciano no es la persona que más sabe en la iglesia o el que tiene el don de enseñanza en la iglesia. El anciano es la persona que oficialmente ha sido evaluada y públicamente reconocida y afirmada para esta tarea. Por eso el ancianato lo llamamos, es un oficio, no es solo una función. Es un oficio porque requiere esta evaluación formal y este reconocimiento público. Este anciano, fíjate los detalles, ancianos en cada ciudad. Fíjate, ciudad es individual, ancianos es plural. O sea, lo que se necesita es un grupo de hombres, no solamente un hombre, que puedan cumplir esta función en cada una de las ciudades. Mira, vuelvo a hacer un comentario de lo que dije en 1 Timoteo. La iglesia se reconocía en función de su congregación física. ¿Por qué en cada ciudad? Bueno, porque eso es lo que sucedía. No había muchas iglesias o muchas denominaciones en cada ciudad. Había un solo pueblo de Dios, que tanto de esa ciudad como de las aldeas alrededor venían y se congregaban físicamente en ese lugar. Entonces, en cada ciudad tenía que haber un grupo de hombres con estas cualidades que estén velando por la vida de la iglesia. ¿Por qué es deficiente una iglesia sin ancianos? Es porque Dios diseñó que en esa variedad y unidad, este grupo de hombres pueda representar frente a la iglesia la autoridad de Cristo. Hay un grupo de hombres para permitir que no sean los caprichos personales, las preferencias personales, las que gobiernen las actividades de la iglesia, sino que sean los criterios bíblicos. Entonces, este grupo de hombres va a interactuar. Este grupo de hombres, cada uno de ellos, tiene un compromiso con la sana doctrina.
ya lo vimos, ¿no es cierto?, en los requisitos, en el versículo 9, tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Cada uno tiene un compromiso con la sana doctrina. Cada uno de estos hombres tiene la capacidad de expresar la sana doctrina y de aplicar la sana doctrina y de evaluar el mundo que le rodea de acuerdo a la sana doctrina. Estos hombres son distintos unos a otros. Sus dones son distintos, sus edades son distintas, sus trasfondos son distintos, pero cada uno de ellos llega en este punto de partida. Así que cuando se encuentran, lo que ellos van a hacer no es luchar para ver quién tiene más peso y quién va a ser el que va a tomar la decisión. Lo que van a hacer juntos es sujetarse como equipo a las Escrituras. Van a estudiar los textos bíblicos, van a analizarlos y después juntos van a llevar estas verdades a la vida práctica de la iglesia. Por eso es que una iglesia sin ancianos es deficiente, porque se requiere estas dinámicas para poder representar la autoridad de Cristo en la vida práctica de la iglesia. Esto es la base para una filosofía de ministerio bíblica. Un grupo de hombres que tengan esta clase de compromiso a las Escrituras y que convivan en un grupo íntimo de trabajo y de rendición de cuentas, de sujeción mutua, para formular la dirección de la iglesia en base al texto bíblico. Eso es lo que se requiere. Ahora, vos decís, ¿y qué pasa si eso no está? Bueno, si no está, vos estás en la misma situación que estaban las iglesias en Creta. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que nuestra iglesia de alguna manera no podemos funcionar? Bueno, sí pueden funcionar en muchos aspectos, pero el diseño de Dios involucra este aspecto central. Y si esos hombres no están, ahí tenés tu prioridad como pastor, en trabajar en hombres en tu iglesia, en volcar todo tu tiempo y tus fuerzas como una prioridad a lo que dice 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En medio de todas tus ocupaciones, vos tenés que sacar a un lado todo lo demás, invertir cada semana muchas horas en los hombres más maduros que tenés en la iglesia, para ayudarles a ellos a madurar aún más y alcanzar este estándar bíblico, para transferir a ellos las verdades escriturales y, como decía yo en las preguntas antes, las convicciones y la forma en la que un pastor administra esas verdades para cuidar de la iglesia. Vos tenés que estar cerca de ellos y tenés que ser intencional en formarlos. Ahora, esto no garantiza que va a haber ancianos en la iglesia, porque ya arranqué diciendo, el crecimiento lo da Dios. La cantidad de hombres que el Señor va a darle a la iglesia, esto es decisión del Espíritu Santo. Los ancianos no se fabrican, no se producen en seminarios o en clases. Los ancianos los designa el Espíritu Santo. ¿Cómo los designa? Bueno, los designa empujando a estos hombres a través de una pasión, de un deseo que les mueve en una dirección, en una actividad, forjando en ellos un carácter que alcanza la medida de un hombre aprobado y dándole a este hombre las habilidades necesarias para hacer la tarea pastoral. El conjunto de todo esto marca a quién el Espíritu Santo colocó en esa función. Y cuando yo veo todo esto, lo que digo es, el Espíritu lo colocó. Y lo tomamos, lo afirmamos como un anciano y funciona en parte en la vida de nuestra iglesia. ¿Cuántos ancianos tiene que tener una iglesia? Bueno, no hay un número, todos los que el Espíritu les dé. Conozco iglesias que tienen 50 ancianos. Conozco iglesias que tienen un anciano. La iglesia va a tener los ancianos que el Espíritu Santo les dé. Todos los hombres que cumplan con estos requisitos son ancianos. Son los ancianos de la iglesia.
Y la iglesia los reconoce, los afirma y vive esa dinámica de liderazgo colectivo que la Biblia afirma. Entonces, que la iglesia sea gobernada por las Escrituras parte de este principio de cómo es el liderazgo de la iglesia. Porque si vos tenés un ejecutivo a la cabeza de una iglesia, entonces ese hombre no va a poder representar los intereses de Cristo. Si vos tenés un Diótrefes en la iglesia, ese hombre no va a poder representar los intereses de Cristo. Lo que vos necesitás, o la iglesia necesita, es esta dinámica donde estos hombres puedan vivir sujetos a las Escrituras, representando a Cristo. Ahora, una vez que tenés estos hombres, quiero ahora marcar el segundo principio, y es este. Una iglesia dirigida por una filosofía de ministerio bíblica es el resultado de un compromiso con el uso fiel de las Escrituras en la iglesia. Es el resultado de un compromiso con el uso fiel de las Escrituras en la iglesia. Si yo les preguntaría a ustedes, ¿están de acuerdo de que la iglesia tiene que representar lo que la Biblia dice? ¿Quién no estaría de acuerdo con eso? Ahora, todos sabemos que tener la Biblia en la mano en el púlpito no es sinónimo de una predicación bíblica, ¿no? No es así. No tiene que ver tanto con tenerla en la mano, sino con cómo la uso. Lo mismo, una iglesia que tiene bíblica en el cartel no es sinónimo de que lo que se hace en esa iglesia se está derivando directamente de las Escrituras. Muchas veces lo que se hace en esa iglesia se está derivando de los pensamientos seculares, del mundo de la psicología, del concepto de liderazgo humano y no bíblico, de las metodologías de organizaciones que producen y nosotros las traemos a la iglesia. Una iglesia verdaderamente bíblica se conoce más bien por cómo usa la Biblia, no por el hecho de que la tiene o que la proclama, sino por cómo la usa. Entonces, ¿cómo es el uso fiel de la Escritura que produce una filosofía de ministerio bíblica? Quiero guiarte por una serie de conceptos, porque el uso fiel de la Escritura es el resultado, o sea, lo voy a decir distinto, que las Escrituras dirijan el ministerio, verdaderamente, es el resultado de una serie de convicciones, habilidades y disciplinas que hacen posible que así sea. Que la Escritura dirija verdaderamente el ministerio es el resultado de una serie de convicciones, habilidades y disciplinas que permiten que esto sea así, que sea posible. Así que quiero darte un cuadro de cómo son esas convicciones, habilidades y disciplinas que van a hacer posible que tu iglesia vaya siendo regulada y forjada por el texto bíblico constantemente y protegida de los pensamientos fuera de la Escritura que están invadiendo la vida de la iglesia. Pensalo en esta manera, pensalo como un fundamento sobre el que se van construyendo varios pisos, ¿sí? Y si lo pensamos así, el resultado de un ministerio bíblico comienza con un fundamento que se llama principios hermenéuticos. Principios hermenéuticos. La base, el fundamento de una iglesia que va a usar correctamente la Escritura tiene que ver con algo que llamamos los principios hermenéuticos. La palabra hermenéutica se usa en forma práctica para referirse al sistema de interpretación, a las herramientas que usamos para saber qué significa un texto. Esto parece bastante fundamental, pero
Pero acá es donde comienzan las desviaciones. En la base, para que haya una iglesia bíblica, tiene que haber claridad en cuanto a qué es la Biblia. Vos decís, bueno, ya sé, la Biblia es la palabra de Dios. De acuerdo. La Biblia es la palabra de Dios. Déjame sumar algo más. La Biblia fue inspirada por Dios. Inspirada por Dios significa que hubieron autores humanos que escribieron tal como ellos pensaban. De acuerdo a sus propias circunstancias, escribieron lo que querían escribir. Por eso cuando estos autores escriben, son sus palabras. No son palabras prestadas, no son palabras copiadas, son las suyas. Él está hablando. Pero, atrás de este autor, hay otro autor, que es el autor divino, que lo que hizo fue mover a este autor, sin forzarlo, sin dictarle, lo movió de tal manera que todo lo que este autor dijo es exactamente lo que el autor divino quería que él diga. A esto llamamos la doble autoría bíblica. Hay dos autores. Claro, los dos autores no son paralelos, no es que se dividieron partes de la Biblia uno y partes de la Biblia otro. La doble autoría funciona así. La fuente del pensamiento es el autor divino. O sea, el Espíritu Santo fue el primero que lo pensó. Y fue la obra del Espíritu Santo la que movió todo para que el autor humano lo piense también. Lo piense de forma idéntica a como el autor divino lo pensó. Y lo comunique de forma inerrante, precisa. Esa es nuestra doctrina bíblica de la inspiración. Esa verdad, en cuanto a la inspiración, repercute en cómo nosotros interpretamos la Biblia. ¿Por qué nosotros, cuando queremos entender qué significa un texto, le prestamos atención al contexto? ¿Viste como yo te expliqué en Tito quién le escribió a la carta, a quién se le escribió, en qué circunstancias se le escribió, con qué propósito se le escribió? Todo eso es importante. ¿Por qué es importante? Es importante por esta razón. Lo que Pablo quiso decir en su tiempo es lo mismo que Dios quiso decir. Lo que Pablo quiso decir es lo único que significa este pasaje. No significa nada más. Lo que nuestra doctrina de la inspiración implica es que la intención de Dios es idéntica a la intención del autor humano en la comunicación. No hay más ni menos. Exactamente lo que el autor quiso decir, eso es exactamente lo que Dios quiso decir. Como decís, todos estos principios los sé, Matías. Bueno, estos principios son los que va a haber que defender. Porque en esta base es donde se empiezan a generar las falsas enseñanzas que afectan la vida de la iglesia. El fundamento de todo es ¿qué es la Biblia para vos? ¿Y cómo se tiene que entender la Biblia? Ese es el fundamento de todo. El próximo paso es la exégesis bíblica. Una cosa es que vos sepas qué es la Biblia y cómo hay que tratarla. Otra cosa es que vos seas capaz de interpretarla. Entonces yo te había dicho que una iglesia sea bíblica requiere ciertas convicciones, pero requiere también ciertas habilidades. Exégesis implica habilidad. Vos tenés que ser capaz de agarrar un texto y no solamente verlo por lo que tus ojos contemporáneos pueden detectar, sino que vos tenés que ser capaz de verlo por lo que fue la intención original de un autor que vivió en otra época y que habló en otro idioma. Y vos tenés que ser capaz de entender con precisión qué es lo que eso significa. Llegar al significado único de ese pasaje es
la tarea del exégeta. Esto requiere varias habilidades. Nos reíamos acá en la presentación del Logos. Realmente es una herramienta fenomenal. Pero creo que es decir demasiado que si vos querés ser ese excelente expositor, el Logos es la respuesta. Porque comprar un programa no te hace un exégeta hábil. Esto requiere trabajo, requiere modelos, requiere instrucción, requiere disciplina. Y eso es lo que uno debe procurar, debe avanzar. El tercer nivel, podríamos decir, es la aplicación personal. La aplicación personal. O sea, ¿se acuerdan Esdras? Que se propuso inquirir la ley, ponerla por obra y enseñarla al pueblo. Este es el camino correcto, ¿no? Un pastor no es solamente un investigador que va tratando de descubrir detalles que le van a servir después para su actividad pastoral. Él es en primer lugar un hijo de Dios que está siendo expuesto a la verdad de Dios para ser transformado él mismo y poder ser el ejemplo a la iglesia a través de una vida que ha sido forjada por las Escrituras. Entonces, entender un pasaje a donde debe llevar después es a vivirlo con diligencia. En cuarto lugar, el cuarto nivel, lo vamos a llamar, es la teología sistemática. La teología sistemática. Porque este sería el próximo paso. Una vez que yo, basado en los principios hermenéuticos, hice la tarea del exégesis y sé lo que este pasaje significa por sí mismo, sin importar otros pasajes que me ayuden a interpretarlo, porque no hace falta ningún otro pasaje, solamente haciendo exégesis, no eisegesis, sino sacando del texto lo que significa el texto. Ahora entiendo esta verdad, tengo un compromiso a vivirla y por lo tanto el Espíritu Santo va dando iluminación a mi vida a medida que yo estoy controlado por el Espíritu Santo viviendo lo que Él me está diciendo. El próximo paso es ahora ir a otros textos y mirar estos textos de la misma manera. Y al entender estos textos, conectarlos entre sí para entender verdades que abarcan muchos textos. A esto llamamos la doctrina. La doctrina es un sistema de enseñanzas que requiere un manejo de muchos textos que se encuentran en diferentes libros, con diferentes géneros literarios, con diferentes idiomas, y que yo tengo la habilidad de traerlos respetando su identidad propia, pero traerlos para relacionarlos y entender una doctrina. Y entonces, eso es sistematización, la sistematización de las Escrituras. Una vez que entiendo estas doctrinas, el próximo paso es enseñarlas. Y ahí viene la predicación expositiva. La predicación expositiva es el resultado de todo este proceso previo, ¿no? No surge de la nada. No es solamente tener los conceptos que la definen, sino es poder avanzar en este camino. Para estar preparado a pararte atrás de un púlpito y decir, así dice el Señor. Y no solamente dar sugerencias, sino hablar con la autoridad de Dios, al pueblo de Dios. Y después, bueno, este sería la predicación expositiva, y el último paso es el ministerio pastoral. El último paso es
saber qué tengo que hacer para que en mi iglesia el ministerio de jóvenes sea un ministerio bíblico. O el ministerio o la tarea de la consejería pueda ser hecha de una manera bíblica. O cualquier otro aspecto de la vida práctica del pastor. Eso que sucede ahí no es vuelvo al punto de partida. Nosotros lo que muchas veces tratamos de hacer es pasar por alto todo ese proceso y tratar de solamente tener el resultado final. Lo que quiero es un ministerio de jóvenes bíblico. No podés arrancar por ahí. Ni siquiera podés arrancar por ahí copiándole el ministerio de jóvenes a un ministerio que reconoces como un ministerio bíblico. Porque la tarea para dirigir tu iglesia, Dios no se la delegó a Miguel Núñez. Te la delegó a vos. Vos sos responsable. Entonces vos no podés transferir esa responsabilidad a otro que te diga cómo hacer todo lo que estás haciendo. Lo que vos tenés que hacer es partir desde el terreno mismo y hacer crecer este proceso hasta llegar a una práctica ministerial que tiene fundamentos. Vos sabés por qué lo estás haciendo así. Vos sabés por qué lo estás haciendo así. Porque hay un proceso que pasó por los principios hermenéuticos, la tarea exegética, un compromiso a vivir de acuerdo a las Escrituras, una tarea de sistematización, una proclamación fiel, y ahora nuestra iglesia se ajusta a todo lo que estamos enseñando. Así es como tiene que ser el ministerio. El resultado de todo ese proceso es una filosofía de ministerio bíblica. Es una concepción de cómo tiene que funcionar cada área de la iglesia, que está verdaderamente dirigida por las Escrituras. Ahora, como dije, esto no es automático. Es el resultado de convicciones, por ejemplo, en cuanto a cómo se trata, qué es la Biblia y cómo se trata la Biblia, habilidades, cómo se derivan esos principios bíblicos, y después disciplinas. Porque en medio de todas las ocupaciones, de todo lo que un pastor hace, no es fácil mantenerse en esta labor ardua de estar en los textos y de permitir que los textos gobiernen lo que hacemos en la vida de nuestra iglesia. Solamente así vamos a poder lograrlo. Les cuento un testimonio personal. El Señor permitió que en los últimos años hubieran influencias que me ayudaran a hacer un clic en estos conceptos. Siempre entendí que la Biblia tenía que gobernar la forma en la que hacíamos el ministerio. Pero hubieron algunos momentos que fueron trayendo un poco más de luz. Y de repente en nuestra iglesia lo que decidimos fue empezar a tratar de avanzar por ese proceso y evaluar todo lo que estábamos haciendo. Y no lo podíamos hacer en un día, ni en un mes, ni en un año. Lo que decidimos fue arrancar con un ministerio de la iglesia. Y lo agarramos a ese ministerio y dijimos, con el grupo de hombres más maduro de la iglesia, tenemos una reunión con un grupo de hombres cada semana, vamos a evaluar este área ministerial. Y vamos a tratar de hacerlo de esta manera. Yo como pastor era en ese momento el único anciano de la iglesia, el único pastor, y entonces yo lo estaba coordinando. Y fue un excelente ejercicio, aprendimos un montón. Lo hicimos con el ministerio de ayuda en la iglesia. ¿Cómo entender la ayuda a los necesitados bíblicamente? Estudiamos los pasajes, los relacionamos entre sí, derivamos principios, conceptos, lo tradujimos en programas, en actividades, en personas, en responsables, en sistemas, y todo eso lo armamos para ese ministerio. Fue una bendición, y así pasamos a los próximos. Y pasamos por unos cuantos. Justamente ahora, con el grupo de ancianos, nos juntamos cada sábado. Hoy a la mañana estuvimos reunidos, tempranito. A las 6:30 de la mañana estábamos los tres. Y lo que hicimos la semana pasada fue
dividirnos algunos pasajes porque estamos evaluando el ministerio de mujeres en la iglesia. Y lo que hicimos esta mañana, tuvimos como media hora más o menos, hablando de Tito capítulo 2. Y el pasaje yo justo lo prediqué la semana pasada y lo pusimos ahí en el documento y empezamos a derivar esos principios que salieron de ese texto. Y aparte de ese pasaje, estamos usando otros pasajes que en los últimos 2 años los predicamos en la vida de la iglesia también y los entendemos como verdades bíblicas y los estamos relacionando para dar forma a lo que debe pasar en el ministerio de mujeres de nuestra iglesia. Hoy por ejemplo, estábamos evaluando, les cuento las intimidades, del grupo de ancianos, estábamos evaluando el rol de las ancianas, de las mujeres más grandes de la iglesia. Y estábamos reconociendo la forma en la que hemos sido negligentes en este principio bíblico. Porque el principio bíblico de Tito 2 nos muestra que la tarea pastoral tiene que ver con las mujeres mayores, para que ellas puedan hacer la influencia en las mujeres menores. Ahora uno se encuentra con desafíos, ¿no? Porque a veces mujeres se convirtieron grandes y no tienen una trayectoria de crecimiento de toda su vida. Y ahora son mujeres mayores, pero no son maduras. Entonces, ¿qué hacemos con esas mujeres mayores? Las descartamos y dejamos que las jóvenes crezcan con la influencia que le vamos dando nosotros. Pero bíblicamente no ese es el camino. El camino es, tenemos que trabajar en las mujeres mayores. Tenemos que acompañar a estas mujeres mayores a hacer lo que deben ser para que ellas puedan hacer esa labor con las mujeres más jóvenes. Entonces dimos nombres de quiénes son las mujeres mayores que necesitamos trabajar. Y estamos trabajando una filosofía de ministerio que empieza a corregir diferentes aspectos de lo que estamos haciendo en la vida de la iglesia. ¿Y de dónde surge? No surge de un bestseller que nos promete una gran iglesia en 40 días. Surge de convicciones bíblicas que van dando forma a cómo debemos hacer las cosas, más allá de los resultados, para ser fieles a la tarea que el Señor nos dio. Y lo que dice el texto, eso tenemos que hacer. Ese mismo sistema lo usamos para decidir, por ejemplo, si mañana nos tenemos que reunir o no como iglesia, cuando el presidente dio un anuncio de una cuarentena total en nuestro país. ¿Qué criterios tenemos? Ya te los expliqué. Principios hermenéuticos, exégesis, un compromiso a vivir de acuerdo al texto bíblico, una sistematización de esos principios, una predicación clara de la Escritura y un principio que nos va a guiar en cómo vamos a manejar esta situación en la vida de la iglesia. Una iglesia bíblica es esto. Es una iglesia que usa la Biblia correctamente. Usa la Biblia en esta serie de compromisos, en el entorno de un liderazgo bíblico colectivo que representa los intereses de Cristo para la vida de la iglesia y no los intereses de un individuo que quiere usar la iglesia para sus fines personales. Esa es una filosofía de ministerio bíblica. Ahora, claro, te dejé mucha tarea, ¿no? Porque te dije, solo te voy a hablar de los principios. Ahora, hay que trabajar mucho y nosotros estamos creciendo, somos amateurs en esto. El viernes tuvimos en la clase del CCP acá a otro pastor, un anciano de otro país, que se conectó 1 hora y media con nosotros para que le hagamos un montón de preguntas en cuanto a cómo funciona su iglesia en este sentido de vivir filosofías de ministerios bíblicas. Fue buenísimo, aprendimos. Estamos aprendiendo, estamos en proceso de crecimiento y tal vez para vos esto va a ser un incentivo en alguna forma, tal vez no para todos en el mismo punto, pero esta es la dirección, este es el norte. Esto es lo que debemos buscar como iglesias, la fidelidad a la palabra de Dios. Entonces, espero que este tiempo juntos haya podido representar este tema que me asignaron, que es la necesidad de filosofías bíblicas para los ministerios en la iglesia local. Vamos a orar y terminamos este tiempo. Padre, gracias por la comunión de este grupo de hombres que a la distancia
aún podemos estimularnos unos a otros y abrir las Escrituras y escuchar tu voz y ser confrontados. Gracias por la obra que estás haciendo en nuestras vidas, en cada uno de estos hombres en el lugar donde están. Y te ruego, Señor, que sigas forjando en sus vidas estas convicciones, sigas equipándoles para la tarea y le des la paciencia de esperar los frutos que tú quieras dar, en la medida que tú los quieras dar, para tu gloria y no para nuestros intereses. Te encomendamos esto a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.